volumen del poroso y otro debido a la inclusión de agua. Tres variaciones el valor A, B y C. Hemos dicho A, B y C, aquí llamamos el A, el B y el C. Ya. Decimos el A es incremento de volumen asociado por la misma expansión del petróleo y del gas en solución. El B, el incremento de volumen por la expansión del gas. El C, la disminución por el volumen poroso debido al efecto combinado de la expansión del agua y la reducción del volumen poroso, porque el agua sube, reduce. Entonces, eso mismo el amigo Schultes lo describe diciendo de la siguiente manera, que decimos el vaciamiento D, le llamamos el vaciamiento D a toda la producción que ha habido, todo lo que va a salir en la presión de abandono, aquí por eso él habla en la presión de abandono. Schultes dice, todo lo que ha salido, el vaciamiento de los fluidos producidos a condiciones estándar, tanto del petróleo, el gas y el agua, en superficie se va a deber a tres valores, lo dice mismo, lo vuelve a repetir, el A, expansión del petróleo más gas en solución, más gas disuelto, pónganle eso A ustedes, porque eso ya lo vimos, eso es A. A es la expansión del petróleo, entonces, eso es A. B, la expansión de la capa de gas, es lo mismo B, más reducción del volumen poroso, eso es B. Y C, la expansión del agua por intrusión de la acuífera. Eso que sube la acuífera, el agua de intrusión menos el agua producida. Y entonces, esta es la fórmula general para cualquier tipo de reservorio, ya sea saturado o no saturado. Y hemos dicho, no saturado, cuando la presión del reservorio es mayor que la presión de burbuja. Saturado, cuando la presión del reservorio es igual o menor a la presión de burbuja. Entonces nosotros decimos, cuando la presión del reservorio es mayor, mucho mayor que la presión de burbuja, entonces decimos, hay dos etapas. De la presión del reservorio llega a la presión de burbuja. En este proceso, desde que la presión del reservorio llega a la presión de burbuja, el pozo produce por la expansión de la roca, la compresividad de la formación y la saturación de agua. Ese mecanismo que expulsa los fluidos es por la misma expansión de la roca, como está comprimida, se expande, y el agua también, como está comprimida el agua, se expande, y eso hace que se produzca la expansión de los fluidos. Desde la presión de burbuja hasta la presión de abandono, ya estamos aquí. Cualquier punto que tengamos de presión, vamos a tener que ya se va a comenzar a formar la capa de gas. A medida que se va produciendo, el gas en solución va saliendo y se va formando la capa de gas. Pero cuando yo tengo un reservorio que la presión es menor que la presión de burbuja, ya este proceso ya no se da, sino de frente tenemos nosotros desde la capa de gas a la presión de abandono. Justo cuando la presión del reservorio es igual a la presión de burbuja, recién ahí capa de gas M es igual a 0. Aquí M es diferente de 0. Ya la tengo. Cuando la presión del reservorio es menor que la presión de burbuja, ya encontré la capa de gas, ya está ahí la capa de gas. Pero cuando tengo el proceso, que voy de la presión de burbuja a la presión del reservorio, en ese momento, cuando baja la presión, aquí recién comienza la capa de gas a formarse.
Es decir, aquí M igual a 0, justo cuando la presión de burbuja es igual a 0. ¿Ya? Eso es lo que hay que diferenciar, que la presión de burbuja tiene un papel predominante en los reservorios. Entonces, la fórmula es la siguiente. Los N es igual acá a los NP que multiplica al beta O más el RP, la relación gas líquido, menos RSI menos RS multiplicado por el beta G. Todo lo que está beta O, RP, RS, beta G es a las condiciones de presión de abandono. Y aquí todo lo que diga ahí, ese es a las condiciones de presión inicial. Todo esto menos la inclusión de agua, menos el agua producida por el factor del agua, menos el gas de inyección, si estoy inyectando, multiplicado por el beta G del gas de inyección, ¿ya? Menos el agua de inyección, si estoy inyectando agua, por el beta W del agua de inyección. ¿Ya? Todo dividido acá entre el beta OI, beta O, mientras el beta OI, el beta O a esa presión de abandono menos el beta OI inicial más el RSI menos el RS que multiplica por el beta G y más la capa de gas M, si tuviera, por beta GI que multiplica al beta G entre el beta GI menos 1 más el beta I que multiplica a 1 más M todo sobre acá tenemos la compresibilidad del agua por la saturación inicial más la compresibilidad de la formación dividido entre 1 menos la saturación del agua inicial. Todo esto está multiplicado por el delta de P, la caída de presión. Entonces, esta es la ecuación general para cualquier tipo de reservorio. Si estamos nosotros en un reservorio no saturado, M vale 0. No hay capa de gas. Cuando estamos en un gas en solución, M también vale 0. Pero cuando estamos en un casquete ya en presión menor que la presión de burbuja, M tiene un valor. Ya, y W si hay inclusión de agua sin un acuífero. Si no hay acuífero, 0. Si no producimos agua, 0. Si no inyectamos gas, 0. Y si no inyectamos agua, esa es agua de inyección. No es la agua generada por el acuífero. Yo puedo tener un reservorio que me está metiendo agua el acuífero y además le estoy inyectando agua. ¿Ya? Ahora, para hacer los cálculos, Shurton, para no hacer tan largo esta operación,
él usa 4 índices de empuje. A ver, ¿copiaron ya la fórmula? Terminen de copiar la fórmula. Bien, entonces vamos a ver cómo simplificamos esto del Schultz en los 4 índices. El primer índice le llamamos debido el DDI. DDI. El índice de desplazamiento, que es igual a n, que multiplica al beta t menos el beta t inicial, todo dividido entre un valor a. El beta t en general es al beta o, que multiplica al RSI menos el RS multiplicado por el beta g. Cualquier beta t es el beta o del petróleo más la solubilidad inicial menos la solubilidad a esa presión multiplicado por el beta g a esa presión. Hay que tener en cuenta las unidades del beta G. Generalmente siempre usamos SCF por barril. A veces usan pie cúbico, pero hay que tener en cuenta de acuerdo a las unidades. Este se debe a la expansión de los fluidos. Ese es el valor de D, que se conoce también como empuje por agotamiento. Este DDI le conocen como empuje por agotamiento. Por agotamiento del petróleo, que es el beta T a esa presión menos el beta T inicial entre el valor de A. Y el valor de A está definido por esta fórmula: a los NP, que multiplica por el beta T, más el RP menos el RSI multiplicado por el beta G. Ese es el valor de A. Por eso se le llama el empuje por agotamiento, que se debe a la expansión de los fluidos. El otro empuje, que se llama el SDI, que es este empuje conocido por
por segregación o la expansión de la capa de gas. Debido a que el gas se expande, y esto tiene una fórmula de N más M, la capa de gas, por el beta GI, que multiplica al beta T menos el beta T inicial dividido entre el beta G inicial sobre A. El tercer empuje, el empuje hidráulico, que es el WDI del agua, es la intrusión de agua menos la producción de agua por el factor del agua dividido entre el valor de A. Este se llama, por la expansión, se debe a la expansión del acuífero. A esa expansión del acuífero se debe ese valor. Y el otro, el empuje, el EDI, es el empuje, es igual a N por beta OI 1 más M, que multiplica a la compresibilidad del agua por la saturación crítica del agua más la compresibilidad de la formación, todo dividido por 1 menos la saturación crítica del agua por el delta de P. Todo esto dividido entre el valor de A. Y esto se conoce, se llama el empuje de reducción del volumen poroso. Del volumen poroso debido a la expansión del agua. Debido a la expansión del agua con nata o la saturación de agua crítica. Entonces, se va a cumplir, y aquí se cumple que la suma del TDI más la suma del SDI, el DDI, el empuje de agotamiento, más el empuje de segregación, más el empuje hidráulico y más el empuje de reducción de volumen, esto es igual a 1. Eso, ¿cómo dividimos el balance de materiales en función con estos 4 índices? El índice de agotamiento, el índice por la expansión del gas, de la capa de gas, el índice por el empuje hidráulico y el índice multiplicado por la reducción del volumen debido a la expansión del agua con gas.
queda hacer un ejercicio de esto, pero simplemente lo que tenemos que hacer es tener en cuenta esa fórmula para todos. Solamente decir, si la presión del reservorio es mayor, M0. Nos preguntamos, ¿hay inclusión de agua? Si no hay inclusión de agua, W es 0. Si estamos inyectando gas, valor de inyección de gas, y hay que multiplicarlo por el beta G a esa presión que yo estoy inyectando y a esa temperatura. El agua producida es lo que yo tengo un dato de lo que voy a producir. Si ya tengo casquete de gas, entonces tengo que calcular el valor de M. Todos estos datos los sacamos de presión, volumen y temperatura, del PVT. Porque ahí tenemos la presión y los datos. Entonces hay que saber a la presión de abandono cuánto vale el beta O, cuánto vale el beta G, cuánto vale la viscosidad, cuánto vale el RS. Todo eso tenemos que sacarlo del gráfico o de las propiedades del PVT. Es importante tener el PVT cuando uno hace un balance material. Si no hay datos del PVT o ahora haciendo los software con los valores de presión y temperatura en el separador, para calcular eso podemos regenerar un PVT y con eso podemos nosotros determinar bien esos valores. Pero esa es la ecuación general a que les habla. ¿Ya? Esa es la ecuación de Schulton, que es la ecuación que ustedes la tienen ahí, Schulton, en su libro de Kraft. Ahí está Kraft, todo lo hace. Kraft va hablando primero cuando es reservorios no saturados, o le llaman también sobresaturados, le llaman. Yo le llamo no saturados, pero en el Kraft le llama sobresaturados, y los saturados yo le llamo yacimientos saturados, igual.